bajón, se grabó la clase. Ahora pues vamos a comenzar con enlace atómico. Existen 4 mecanismos importantes por medio de los cuales se enlazan los átomos de los materiales. Entre ellos se encuentran enlace metálico, enlace covalente, enlace iónico y enlace de Van der Waals. Los primeros 3, enlace metálico, enlace covalente, enlace iónico, son enlaces fuertes, enlaces primarios, ¿no? Entonces, los 3 primeros enlaces son relativamente fuertes y se conocen como enlaces primarios. Entonces, ya va. Ajá. Como habíamos dicho anteriormente, los primeros 3 enlaces, voy a apagar el teléfono porque no me deja hacer nada. Los primeros, vamos a comenzar de nuevo. Bueno, este es un video que lo voy a hacer solo, ya que como se fue la luz, no se grabó cuando los muchachos estaban presentes. Entonces lo voy a hacer prácticamente solo. Y vamos a comenzar con lo que son los enlaces metálicos. Perdón, enlaces atómicos. Entonces comenzamos con los enlaces atómicos. Ahora, existen 4 mecanismos importantes por medio de los cuales se van a tomar los enlaces atómicos. Entre ellos se encuentran los enlaces metálicos, los enlaces covalentes, los enlaces iónicos y los enlaces de Van der Waals. Estos 3 primeros, enlace metálico, covalente y iónico, son los llamados enlaces fuertes, que se conocen como enlaces primarios. Enlaces relativamente fuertes entre los átomos adyacentes que resultan de la transferencia o comportamiento de los electrones orbitales externos del átomo. Las fuerzas de Van der Waals son enlaces secundarios y se originan a partir de mecanismos distintos relativamente más débiles, debido a que se da entre moléculas. En cambio, los enlaces metálicos, covalentes y iónicos se da entre átomos. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Los enlaces metálicos, los materiales con enlaces metálicos tienen átomos electropositivos. Eso quiere decir que, en este caso, ceden electrones que van a donar sus electrones de valencia para formar un mar de electrones que rodea los átomos. Los electrones de valencia se mueven con libertad dentro del infinito de electrones y se asocian con partes centrales de los átomos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros tenemos enlaces covalentes, los núcleos de los átomos van a permanecer en su sitio, pero los electrones no. Los electrones van a divagar en ese mar de electrones que nosotros tenemos allí, siempre y cuando no se exciten. Pero una vez que se excitan, inmediatamente esos electrones pueden saltar de un sitio a otro sitio. En este caso, se pueden mover. Y al moverse, pues producen esa transferencia de energía, que nosotros llamamos energía eléctrica, a través de esos enlaces metálicos. Entonces, eso es una de las principales características que tiene los enlaces metálicos. Otra de las características que por tener esa transferencia de energía, también pueden transferir por el calor. Ahora, los núcleos, por supuesto, de los átomos, siempre existe una atracción y repulsión entre ellos, por lo tanto, se mantienen fijos a través de ellos.
¿Cuáles son las características de los enlaces metálicos? La mayoría de los elementos metálicos puros son buenos conductores de electricidad, pero siempre hay una excepción, ¿no? A temperaturas relativamente bajas, menores aproximadamente unos 300 grados Kelvin, unos 30 grados centígrados se pueden decir, ¿no? Muchos metales puros son buenos conductores de calor y se usan de manera eficaz en muchas aplicaciones de transferencia de calor. Los metales muestran buena ductilidad. ¿Debido a qué? Debido a que como los electrones se pueden ceder, los núcleos se pueden mover de un sitio a otro sitio. Por lo tanto, le da la facilidad de deformar el material metálico. Eso es con respecto a la buena ductilidad. Dado que los enlaces metálicos no son direccionales. En otras palabras, se pueden mover de un sitio a otro sitio. Entonces, seguimos. Exhiben resistencias más bajas y ductilidad más alta. Quiere decir que la particularidad de estos elementos enlazados metálicamente, que mayormente son metales, entonces su resistencia pueden ser baja, pero también se puede incrementar a medida que nosotros le agregamos elementos aleantes a los materiales. Y la ductilidad también puede ser baja. Entonces hay materiales que tienen una ductilidad baja, como en este caso el estaño, el plomo, el aluminio, el cobre, pero materiales del acero, por supuesto, sí tienen una resistencia alta. La ductilidad, por supuesto, va a ser mediana de los aceros. En general, los puntos de fusión de los metales son relativamente altos. Por lo tanto, sobrepasan los 723 grados centígrados. Desde el punto de vista, a excepción del plomo, desde el punto de vista de las propiedades ópticas, los metales son buenos reflectores de radiación visible, ¿no? Esa es una de las propiedades, debido a que cuando ellos solidifican, se cristalizan y por supuesto pueden reflejar parte de la luz. Debido a su carácter electropositivo, varios metales como hierro tienden a experimentar corrosión y oxidación. No es lo mismo, como habíamos visto anteriormente, la corrosión y la oxidación. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta esa terminología. Los enlaces covalentes, ¿no? En este caso, los materiales con enlaces covalentes se caracterizan por enlaces que se forman por medio de la compartición de los electrones de valencia. En este caso, estos electrones se comparten entre cada uno de los átomos, haciendo que los enlaces sean fuertes. ¿Está bien? Entonces quiere decir que aquí tendríamos eh, electrones compartidos, no como sucede con los enlaces metálicos. Para que se formen en los enlaces covalentes, los átomos de silicio deben arreglarse de tal manera que los enlaces tengan una relación direccional fija entre sí, de manera covalente forman ángulos específicos que dependen del material. No es como en este caso los enlaces metálicos. Los enlaces metálicos, por supuesto, no tienen formas direccionales debido a que se pueden mover unos con respecto a otros. Los enlaces, en este caso covalentes, debido a ese fuerte enlace que existe entre átomos, ser del mismo o de diferentes átomos, por supuesto, van a formar ciertos ángulos específicos entre ellos. Aquí tenemos un cubo y este cubo sería una forma de empaquetarlo. Fíjense que no todos los elementos están alrededor del cubo, los átomos están en algunas aristas que nosotros vemos del cubo, pero siempre se va a formar un ángulo. ¿Debido a qué? Debido a que los enlaces son direccionales. Por lo tanto, es prácticamente imposible que los átomos se muevan de un sitio a otro sitio, haciendo que los materiales sean frágiles, ¿no? Y duros, rígidos. Aquí tenemos ejemplos del átomo de silicio, cómo se está formando. Ok, los enlaces covalentes tienen características que son muy fuertes, ¿no? Debido al tipo de enlace, ¿no? Electrones compartidos. Son muy resistentes y duros. Exhiben puntos de fusión muy altos, lo que significa que pueden ser útiles en aplicaciones de alta temperatura. Pero no solamente eso, son elementos que pueden servir
como resistores, ¿no? Por lo tanto, son muy malos conductores de calor y electricidad. Tienen ductilidad limitada, son quebradizos. La conductividad eléctrica de muchos materiales enlazados de manera covalente no es alta, pero siempre hay una excepción, como el átomo de silicio, dado que los electrones de valencia están encerrados en los enlaces entre átomos y no están fácilmente disponibles para el común. Eso quiere decir que aquí, como están encerrados en esa molécula, por supuesto los electrones nunca van a ser liberados. Entonces, ok, no se puede predecir de manera sencilla si un material tendrá una resistencia alta o baja o ductilidad o tendencia a quebrarse, basándose simplemente en la naturaleza del enlazamiento. Por ejemplo, tenemos el silicio, que ya habíamos dicho que era la excepción. El carbono. Enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, cuando están presentes más de un tipo de átomo en un material, uno de ellos puede donar los electrones de valencia a un átomo. Por ejemplo, tenemos aquí los tipos de enlaces covalentes. Los tipos de enlaces covalentes siempre se dan en átomos de diferentes diámetros, pero que se pueden empaquetar dentro de la estructura molecular del elemento, de modo que no deforme la estructura molecular, la estructura cristalina, ¿está bien? Que mantenga siempre la misma volumetría. Ahora, siempre existe un enlace fuerte y un enlace débil, un enlace más electropositivo y un enlace más electronegativo. Los electropositivos son aquellos que donan electrones y los electronegativos son los que en realidad toman electrones. En este caso, dentro de la particularidad de los enlaces covalentes, es que uno de ellos es más electronegativo y por lo tanto va a hacer que los electrones del electropositivo tomen, ¿no? Esos electrones electropositivos como si fuesen de ellos. ¿Está bien? Entonces, es eso. Ahora, entonces, donar sus electrones de valencia a un átomo distinto para llenar la capa de energía externa del segundo átomo. Entonces, es así como el átomo más electronegativo completa su nivel de energía. A eso es lo que nosotros llamamos. Ambos átomos tienen ahora niveles de energía externos, llenos o vacíos, pero han adquirido una carga eléctrica y se comportan como iones. El átomo que aporta los electrones que se quedan con su carga neta positiva se le llama catión, ¿no? Mientras que los átomos que aceptan electrones adquieren una carga neta negativa, se llama anión. Quiere decir que dentro de los iones tenemos los cationes y los aniones. En este caso, los aniones son los de carga negativa, los que atrapan los electrones, y los cationes son los que en realidad ceden los electrones. Por lo tanto, tienen carga neta positiva. Entonces, los iones con cargas opuestas son atraídos entre sí y producen enlaces iónicos, como el cloro y el sodio. El cloro tiene una carga negativa y es un anión. Y el catión viene siendo el sodio. Ok. Características de los enlaces iónicos. Ocurren cuando existe una unión de átomos metálicos no metálicos transfiriéndose una carga de electrones entre ellos. Conduce bien la electricidad. Como resultado se forman iones cargados tanto negativamente, aniones, o positivamente, cationes, y se genera una atracción entre sus cargas opuestas. Se da entre átomos de diferentes diámetros, como habíamos dicho anteriormente, mientras que siempre y cuando sus tamaños lo permitan dentro del arreglo atómico. El arreglo atómico, por supuesto, como le habíamos dicho anteriormente, acerca de este tipo de arreglo atómico, él lo comparte en cuanto a su tamaño, dimensionamiento, dirección, valencia, electronegatividad. Bueno, entonces quiere decir que en ciertas circunstancias se puede dar esos tipos de enlaces iónicos. Entonces, siempre y cuando sus tamaños lo permitan dentro del arreglo atómico, empaquetamiento cristalográfico de los átomos y estructuras cristalinas. Cuando hablamos de empaquetamiento es cuando se agrupan dentro de una estructura cristalográfica y por supuesto también permiten que la celda cristalográfica no se deforme. Los compuestos iónicos incluyen la formación de sólidos presentes, una estructura de red cristalina,
Entonces, es exacto. Tienden a ser rígidos y quebradizos, comportamiento de los cerámicos. También suelen tener puntos de fusión y de ebullición elevados, lo que sugiere que los enlaces iónicos son muy fuertes. Fuerzas fuertes de atracción y las propiedades de los compuestos iónicos arrojan algo de luz sobre la naturaleza de los enlaces iónicos. Entonces, eso es una principal característica. Como ejemplo, tenemos los diodos, que tienen ese tipo de enlace. Ok. Los enlaces de Van der Waals es otro tipo de enlace. Este sería un enlace secundario. Las moléculas, ahora vamos a ver por qué es un enlace secundario. Las moléculas o átomos en los que hay un momento dipolar inducido o permanente se atraen entre sí. A la fuerza resultante se le conoce como fuerza de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals entre átomos y moléculas tienen su origen en las interacciones entre los dipolos que son inducidos en algunos casos en las interacciones entre los dipolos permanentes que están presentes en ciertas moléculas polares. Eso quiere decir que las moléculas, como el agua y el oxígeno, ellas permanecen aliadas de acuerdo a su tipo de enlaces covalentes que se están entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, por supuesto, la molécula de oxígeno solamente le faltan 2, o tiene valencia 2. Entonces, inmediatamente, el hidrógeno que tiene valencia 1 inmediatamente se combina con el oxígeno, produciendo 2 moléculas de hidrógeno que se pegan al oxígeno, o que se enlazan al oxígeno. No se pegan, se dice se enlazan al oxígeno. Pero, por supuesto, existe una atracción y repulsión entre esas moléculas, que es lo que nosotros llamamos enlace de Van der Waals. Por eso es que se polarizan. Inmediatamente, esa atracción y repulsión hacen que las moléculas puedan permanecer juntas como el agua. Sin embargo, las moléculas están separadas, ¿no? El enlace que nosotros vemos acá sería un enlace de Van der Waals. Es un enlace muy débil que se da entre las dos moléculas y es fácil, en realidad, separarlas. Esas 2 moléculas de agua, solamente es fácil, va a depender de la distancia de las 2 moléculas adyacentes. Por lo tanto, esa fuerza de enlace también va a depender de esa distancia. El origen de las fuerzas de Van der Waals entre átomos y moléculas es la naturaleza mecánica cuántica. Si 2 cargas eléctricas, una positiva y una negativa, están separadas por una distancia de, el momento dipolar se define como Q y D, ¿ya? O sea, de carga y distancia. Entonces, quiere decir que esa dipolaridad va a depender de qué tan, cómo está conformado ese enlace de Van der Waals. Los enlaces de Van der Waals también se dan en lo que nosotros llamamos los polímeros. Vamos a verlos cómo son esos posteriormente. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares debido a la dependencia de la distancia entre átomos y moléculas. Estas fuerzas surgen de las interacciones entre átomos o moléculas sin carga. Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals pueden surgir de la influencia de las fluctuaciones en las polarizaciones de 2 partículas que están cerca una de la otra. Entonces quiere decir que la polarización es que una partícula se vuelve negativa y la otra partícula se vuelve positiva. E inmediatamente se produce ese tipo de enlaces Van der Waals, ¿no? Entonces, en el grupo de las fuerzas que caen dentro de la categoría fuerzas químicas débiles, las fuerzas de Van der Waals son las más débiles, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, por eso que nosotros llamamos enlaces secundarios, aparte que se producen entre moléculas, no entre átomos. Entonces, se sabe que desaparecen rápidamente cuando aumenta la distancia entre moléculas que interactúan. La intensidad de la fuerza de Van der Waals varía típicamente entre 0.4 kJ/mol a 4 kJ/mol. Entonces, mayores de eso, se pierde, en este caso, el enlace, o las moléculas ya no tienen ese enlace. Cuando la densidad electrónica alrededor del núcleo de un átomo sufre un cambio transitorio, es común que surjan fuerzas de Van der Waals. Por ejemplo, cuando la densidad electrónica aumenta en un lado del núcleo, la carga transferida resultante puede atraer o repeler átomos vecinos. Eso es lo que nosotros llamamos la polaridad que se da entre ellos. La naturaleza
de estas fuerzas dependen de la distancia entre los átomos. Cuando la distancia entre los átomos es mayor a 0.6 nanómetros, las fuerzas son extremadamente débiles y no se pueden observar. Cuando la distancia entre los átomos oscila entre 0.6 y 0.4 nanómetros, las fuerzas son de atracción. Si la distancia interatómica es menor a 0.4 nanómetros, las fuerzas son de naturaleza repulsiva. Por eso es que estamos hablando de que esa dipolaridad, por supuesto, produce una atracción o una repulsión entre moléculas o permanecen a una distancia dada. A continuación se muestra la ilustración que detalla la formación inducida de un dipolo de átomo o molécula debido a un dipolo fluctuante en otro átomo. Quiere decir que aquí tendríamos uno positivo y uno negativo, ¿no? La absorción de moléculas gaseosas a la superficie de un absorbente y la cohesión de fases condensadas se puede explicar mediante las fuerzas de Van der Waals. Ok. O sea, aquí tendríamos otro ejemplo. Tenemos una molécula de polímero donde está enlazada entre el hidrógeno y carbono, hidrógeno y carbono, pero de pronto produce un cloro que produce esa fuerza de Van der Waals en la otra cadena de polímero, produciendo un enlace entre ellos, que es lo que nosotros llamamos enlaces de Van der Waals. Ese enlace de Van der Waals, por supuesto, es un enlace débil. Nosotros podemos mover la molécula de un sitio a otro sitio y también podemos romper el enlace. En este caso es el cloruro de polivinilo, ¿no? Los átomos del cloruro unidos a cadenas de polímeros tienen una carga negativa y los átomos de hidrógeno tienen una carga positiva. Las cadenas se enlazan de manera débil por medio de los enlaces de Van der Waals. Este enlazamiento adicional otorga mayor rigidez al polivinilo. Cuando se aplica una fuerza al polímero, se rompen los enlaces de Van der Waals y las cadenas se deslizan entre sí. Es decir, que es muy fácil mover las moléculas. No necesitan grandes fuerzas. Características de los enlaces de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals, en parte conocidas como fuerzas de London, son fuerzas residuales de atracción y repulsión entre moléculas o grupos atómicos, que no se derivan de un enlace covalente o de la interacción electrostática entre iones o grupos de iones entre sí. En el grupo de fuerzas que caen bajo la categoría fuerzas químicas débiles, ¿no? Quiere decir que ese es prácticamente un enlace débil. Las fuerzas de Van der Waals son más débiles. Se sabe que desaparecen rápidamente cuando aumenta la distancia entre moléculas. Los enlaces de Van der Waals son enlaces secundarios, pero los átomos dentro de las moléculas están unidos mediante enlaces aquí, enlaces covalentes o enlaces iónicos, como habíamos dicho dentro de la misma molécula. Ok. Y en este caso, el enlace de Van der Waals se da entre grupos de moléculas, en este y este que nosotros tenemos acá. La tensión superficial de los líquidos también asume importancia cuando se deben procesar metales y aleaciones fundidas, por ejemplo, el vidrio. Entonces, eso es con respecto a la tensión superficial, que lo vieron en mecánica del fluido. Entonces, los enlaces de Van der Waals alteran de manera considerable las propiedades de ciertos materiales. Por ejemplo, el grafito y el diamante tienen mecánicas muy distintas, en parte debido a la presencia de los enlaces. Las moléculas de varios metales plásticos contienen partes polares o grupos laterales. Por ejemplo, el algodón, la celulosa, el PVC y el teflón. ¿Ya? Las fuerzas de Van der Waals proporcionan una fuerza de unión extra entre las cadenas de estos polímeros. Los polímeros en los que las fuerzas de Van der Waals son más intensas tienden a ser relativamente más rígidos y exhiben temperaturas de transmisión vítrea relativamente más altas. Esa es una condición de los polímeros cuando, debido a esa polarización que se da entre las moléculas. Entonces, haciendo que se dé ese enlace de Van der Waals. La temperatura de transición vítrea es una temperatura inferior a la cual algunos polímeros tienden a comportarse como materiales quebradizos. Es decir, muestran una mala ductilidad, ¿ya?
Para procesar tales polímeros se deben plastificar mediante la adición de otra molécula polar más pequeña que interacciona con las partes polares de la cadena larga de polímeros, por lo que disminuye la temperatura y mejora la flexibilidad. Entonces, pero eso es una forma de plastificar esos tipos de material cuando tienen esos tipos de enlaces de Van der Waals. Enlaces mixtos. Los enlaces mixtos, en la mayoría de los materiales, el enlazamiento entre átomos es una mezcla de dos o más tipos, o sea, enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico, va a ser dependiendo de lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, el hierro se enlaza por medio de una combinación de enlaces metálicos y covalentes. En este caso, el hierro para producir acero, que nosotros tenemos aleaciones de hierro con carbono. ¿Está bien? Hierro, que es un material metálico, y el carbono, que es un material prácticamente con propiedades cerámicas, que evitan que los átomos se empaquen de una manera tan eficiente como podría esperarse. Los compuestos formados a partir de dos o más metales compuestos intermetálicos también es una característica de estos enlaces covalentes. Pueden ser enlazados por medio de una mezcla de estos enlaces mixtos. Pueden ser enlazados por medio de una mezcla de enlaces metálicos y enlaces iónicos. Por lo tanto, tienen buena facilidad de transferir electricidad. En este caso, lo que nosotros hacemos de los enlaces intermetálicos. En particular, cuando existen una gran diferencia de electronegatividad entre los elementos, se dan esos tipos de enlaces mixtos en los materiales o compuestos intermetálicos. Debido a que el litio tiene una electronegatividad de 1, mientras que la del aluminio tiene 1.5, se deberá esperar que el aluminio y el litio tuviese una combinación de enlace metálico y iónico. Por otro lado, debido a que el aluminio y el vanadio tienen electronegatividad de 1.5, sería de esperar que el comportamiento del óxido de aluminio tuviese un enlazado principalmente por medio de enlaces metálicos. Muchos compuestos cerámicos, semiconductores, los cuales son combinaciones de elementos metálicos o no metálicos, tienen una mezcla de enlaces covalentes iónicos a medida que aumenta la diferencia entre las electronegatividades de los átomos. El enlace se vuelve más iónico. Energía de unión y espaciamiento intermetálico. El espaciamiento interatómico en un metal sólido es aproximadamente igual al diámetro atómico. O sea, cuando nosotros tengamos dos moléculas y esas dos moléculas tengan el mismo diámetro, el espaciamiento sería 2 veces el radio. ¿Está bien? O sea, la distancia que existe de centro a centro. Pero no siempre es así. ¿Ya? Ok. O al doble del radio atómico. Sin embargo, no se puede utilizar esta aproximación en el caso de materiales enlazados por medio de enlaces iónicos, dando que el espaciamiento es la suma de los dos radios iónicos distintos. En este caso, tenemos dos átomos de diámetros diferentes. Como son dos átomos de diámetros diferentes, el espaciamiento interatómico en realidad es la suma de los dos radios diferentes que tengan los dos átomos. Eso es lo que quiere decir. Pero eso es lo que nosotros llamamos ese enlazamiento, ¿no? Ok. La energía de unión es la energía mínima o la energía que se requiere para crear o romper enlaces, ¿no? En consecuencia, los materiales que tienen una alta energía de unión también tienen altas resistencias y temperaturas de fusión. Los materiales enlazados de manera iónica tienen una energía de unión particularmente grande, debido a que la gran diferencia entre las electronegatividades de los iones se da. Entonces, quiere decir que aquí, en estos tipos de enlaces iónicos, la unión entre los elementos es grande. Y ese enlazamiento que nosotros tenemos allí, bueno, se me perdió. Y esa energía de unión, por supuesto, permite mantener a estos tipos de enlaces. Vamos a buscarlo. Bien, aquí. Esto. ¿Ven? ¿Por qué?
porque en realidad aquí el cloro prácticamente se roba todos los electrones del sodio para completar su nivel energético. Entonces, módulo de elasticidad. ¿Qué es el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad simplemente es una relación que se dio en resistencia de los materiales, que es la relación de esfuerzo versus deformación de un material. Esa relación me permite predecir el comportamiento del material si el material, en este caso, tiene un comportamiento rígido o al contrario, si la pendiente, porque en realidad eso se da en la zona elástica, que es cuando el comportamiento del esfuerzo y la deformación forman una recta. Si la pendiente de esa recta es muy baja, él tiene un comportamiento elástico. Si la pendiente es muy alta, él tiene un comportamiento rígido. Entonces, en un material también conocido como módulo de Young, obtenido de la pendiente de la curva de esfuerzo de deformación unitaria en la región elástica, a través de la relación esfuerzo versus deformación. Una pendiente pronunciada, la cual está correlacionada con una mayor energía de unión y un punto de fusión también más alto, significa que se requiere más fuerzas mayores que para resistir, para poder estirar ese enlace. ¿Está bien? Porque los enlaces también tienen una atracción y repulsión, pero también tiene esa fuerza que nosotros, o que evita que los enlaces partan o rompan. Por lo tanto, se produce una cierta elasticidad. Por lo tanto, el material tiene un módulo de elasticidad alto. Una indicación interesante, necesaria, es que no todas las propiedades de los materiales de ingeniería son sensibles a la microestructura. Es decir, el nivel de esfuerzo que el material comienza a deformarse de manera permanente será bastante diferente de otro material con la misma composición química. Eso es normal. Cuando nosotros tenemos materiales de la misma composición química y le hacemos un ensayo, en este caso un ensayo de tracción o cualquier tipo de ensayo, las propiedades no siempre van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque existen algunas variantes dentro del material, pero sí se establecen bajo un rango. ¿Está bien? Eso quiere decir que se permite establecer en ese rango que el material tenga esas propiedades. Por ello, el límite elástico es una propiedad sensible a la microestructura. El modo de elasticidad no depende en gran medida de la microestructura. El módulo de elasticidad puede relacionarse de manera directa con la rigidez de los enlaces entre átomos. Por lo tanto, el módulo de elasticidad depende principalmente de los átomos que conforman el material. Ahí tenemos un ejemplo, tenemos la fuerza. Cuando nosotros queremos, en este caso, alargar el material o separar las moléculas o átomos, vemos que se va a formar esta pendiente de que nosotros llamamos módulo de elasticidad. Pero a medida que avanza, por supuesto, las moléculas se van separando y tiene este comportamiento. ¿Está bien? Ese es lo que se está viendo. ¿En función de quién? En función de la distancia o la deformación que van separando las moléculas, ¿no? El coeficiente de expansión térmica. El coeficiente de expansión térmica a menudo se denota como alfa. Es el cambio de la fracción en dimensión lineal de un material de grado de temperatura. El coeficiente de expansión térmica es un coeficiente que nosotros deberemos tener en cuenta cuando estamos procesando los materiales, debido a que cuando los materiales se calientan, incrementan su volumen en su mayoría, ¿no? A excepción del agua, que cuando se enfría, incrementa su volumen. Pero en su mayoría, cada vez que tenemos un material, ese material le aplicamos temperatura, él incrementa su volumen. Esto, por supuesto, cuando nosotros estamos fundiendo material y queremos hacer un vaciado sobre un molde, tenemos que tomarlo en cuenta, porque ese coeficiente de expansión térmica puede producir en realidad un defecto de dimensionamiento sobre la superficie, debido a que no lo consideramos cuando él se va a enfriar. Puede escribirse que el coeficiente de expansión térmica está dado a 1 sobre la longitud multiplicado por el diferencial de longitud sobre el diferencial de temperatura, donde L es la longitud y T es la temperatura. El coeficiente de expansión térmica está relacionado con la asimetría de la curva de energía versus la separación. La figura 2.20 que la vamos a ver más ahorita. Para que aumente la separación de equilibrio entre los átomos, se debe suministrar energía al material.
En una curva de energía versus separación simétrica, la separación medida entre los átomos en equilibrio aproximadamente se mantiene cuando se suministra energía. Eso quiere decir que hay materiales que en realidad tienen un coeficiente de expansión térmica bajo. ¿Está bien? Por lo tanto, como tiene una expansión térmica bajo, prácticamente la variación del volumen no afecta. Este tipo de materiales tienen un bajo coeficiente de expansión térmica. Los materiales con bajo coeficiente de expansión térmica mantienen sus dimensiones de manera más exacta que cuando cambia la temperatura. Un material con alto coeficiente de expansión térmica tiene una curva de energía versus separación asimétrica, en la que la separación medida entre los átomos en equilibrio aumenta cuando se suministra la energía. Es importante observar que existen características microestructurales, por ejemplo, la anisotropía o variación de las propiedades con la expansión térmica junto con las distintas direcciones cristalográficas. Cuando estamos hablando de anisotropía, estamos hablando que varían las propiedades, pero también está relacionado con esa coeficiente de expansión térmica, ¿no? Con la temperatura. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos anisotropía, que también tiene un efecto significativo sobre los coeficientes de expansión térmica total de un material en ingeniería. Aquí tenemos la curva, ¿no? Donde tenemos la energía y la energía de expansión térmica entre materiales que tienen un bajo coeficiente de expansión térmica, prácticamente es simétrica, ¿no? Entre este lado y este lado. Ahora, no ocurre así cuando en este caso el coeficiente de expansión térmica es alto. Fíjense que la forma de la curva es bastante asimétrica. Muchas de las formas de carbono relacionadas entre los arreglos de los átomos. Bueno, entre esos arreglos cristalinos que nosotros tenemos de los átomos, tenemos el diamante. Vamos a hablar del carbono. El carbono puro existe como diversos alótropos, lo que significa que se encuentra en distintas formas o tiene diferentes arreglos atómicos. ¿Verdad? Aquí vamos a ver unos ejemplos que tenemos. Entre esos tenemos que el carbono tiene un arreglo que se forma en diamante, en grafito, en grafeno y en el último, que es bastante difícil de pronunciar, ¿no? Que es el Buckminster Fullereno, ¿no? Mayormente se pronuncia Fullereno, ¿ya? Para no pronunciar todo eso. Vamos a ver cada uno de ellos. El diamante es un cristal, lo que significa que sus átomos se ordenan en un arreglo regular repetitivo. La figura 2.1 muestra que cada átomo de carbono está enlazado a otro 4 átomos de carbono del mismo elemento. Así que sí que aquí tenemos, ya forma una figura perfecta. Y fíjense cómo están las estructuras del diamante, unidas en repeticiones de cristales de diamante, también conocido como celdas unitarias del diamante. Y la misma imagen que la A, pero rotando a 45 grados. Fíjense que se pueden superponer esas estructuras. Entonces, formando una estructura prácticamente perfecta. Seguimos por acá. El diamante covalente predomina. Estos enlaces son covalentes, lo que significa que cada átomo de carbono comparten cada uno de sus electrones más externos con un átomo de carbono adyacente. Por otro lado, que cada átomo tiene una capa cuántica más externa llena. Desde esta perspectiva podemos observar canales hexagonales en la estructura del diamante. En realidad, cómo se forman esas estructuras hexagonales. Eso es lo que me permite hacer cortes en las capas del diamante que sean perfectos. Los enlaces covalentes predominantes en el diamante influyen en la manera profunda de sus propiedades macroscópicas del diamante. Es uno de los materiales con un punto de fusión más alto conocido, con una temperatura de fusión de aproximadamente 3550 grados centígrados, lo cual se debe al enlazamiento covalente fuerte entre los átomos. El diamante también tiene una conductividad térmica más alta, es decir, que produce, en este caso, calor. No puede transferir calor. La alta conductividad térmica del diamante se debe a la rigidez de la estructura. Entre más sólido
la estructura, por supuesto, mayor sería esa transferencia de calor, enlazadas de manera covalente. El diamante es el material más rígido, con un modo de elasticidad de 1100 gigapascal. A medida que se calienta el material, los átomos vibran con más energía. Eso es una particularidad porque el diamante, por esos átomos, tienen esa particularidad de brillar cuando se somete en este caso a luz, calor. Cuando los enlaces son rígidos, las vibraciones se transfieren de manera eficiente entre los átomos, por lo que conduce calor. Por otro lado, el diamante es un aislante eléctrico, o sea, no transfiere energía. Todos los electrones de valencia de cada átomo de carbono están compartidos con los átomos vecinos, lo que no deja electrones libres para conducir electricidad. Por lo general, un aislante eléctrico también es un mal conductor de calor debido a que carece de electrones, pero la excepción está en el diamante, que sí transfiere calor. Pero el diamante es una excepción debido a la rigidez extraordinaria. El diamante es una sustancia conocida más dura, lo cual explica por qué se usa con frecuencia en herramientas de corte, en aplicaciones industriales, ¿no? Es una forma de cómo nosotros podemos hacer esas herramientas de corte para poder producir esos materiales. Entonces, la superficie de corte necesita ser más dura que el material que se desea cortar. Entonces, aquí tenemos la estructura del diamante, unión de repetición del diamante, también conocida como celdas unitarias del diamante. La misma imagen que A rota a unos 45 grados, se puede apreciar cómo es la perfección de esos enlaces. Ahora, el grafito. El grafito tiene un punto de fusión alto. Cuando se calienta un sólido hasta el punto que éste se licúa, el espaciamiento en los átomos debe incrementarse. El grafito no es difícil separarlo. Las capas individuales, ya que producen capas individuales en el grafito, debido a que los enlaces entre ellos son débiles. En realidad, esto es lo que usted hace cuando escribe con el lápiz de grafito, ¿no? Él desprende partículas. Pues las capas se separan y se quedan en el papel. Pero cada átomo de carbono tiene 3 enlaces fuertes. La capa que provoca que el grafito tenga un punto de fusión alto. El grafito tiene una densidad menor que la del diamante debido a su estructura de capas, ¿no? En cambio, aquí el diamante es compacto. Los átomos no están empacados de manera compacta entre sí, a diferencia del diamante. El grafito es eléctricamente conductor. El diamante no es conductor de electricidad. Esto se debe a que cuando el electrón de cada átomo de carbono, el cual no está enlazado de manera covalente, en el pleno y está disponible para conducir electricidad. Tenemos la estructura del grafito, como está en formas hexagonales. Los átomos de carbono están arreglados en unas capas. Cada una de estas capas de átomos de carbono están ordenados en patrones hexagonales. Entonces, ok, si son capas, quiere decir que esas capas con estos enlaces débiles se pueden desprender unas con respecto a otras. El grafeno. El grafeno está conformado por una sola capa de grafito y representa un alótropo de carbono distinto. Es un excelente conductor térmico, al igual que el grafito. Es resistente y conduce electricidad. El grafeno es notablemente transparente, ya que comprende de una capa única, cosas que no tienen en este caso el grafito, pero sí la tiene el diamante. Existen muchos entusiasmos en relación con el potencial que tiene este material para usarlo en los transistores, ya que sus electrones viajan a velocidades cercanas a la luz. El grafeno también puede usarse en pantallas de cristal líquido. La superficie del grafito que observamos en la figura 2.tal tiene una apariencia casi idéntica al grafeno, ¿no? Ok. Ahora, propiedades más destacadas del grafeno son alta conductividad térmica, alta conductividad eléctrica, material transparente, alta elasticidad y flexibilidad,
alta dureza, no le afecta la radiación o ionización, alta resistencia, capaz de generar electricidad mediante la exposición de la luz. El grafeno destaca por ser duro, flexible, ligero, con una alta resistencia. Se calcula que este material es 200 veces más resistente que el acero y unas 5 veces más ligero que el aluminio. Con estas propiedades, el grafeno tiene aplicaciones en el sector energético, de la construcción, de la salud y de la electrónica. Aquí tenemos la estructura del grafeno, cómo tiene forma, en este caso hexagonales, y por supuesto también se puede empaquetar en forma tubular. Pero también puede tener estas formas esféricas que pueden establecer. Son flexibles, transparentes y se usan en dispositivos electrónicos, como podemos observar en este, ¿no? Y también como elementos transmiten bastante electricidad y por supuesto por su flexibilidad lo podemos utilizar para transferir energía. Ok, las muchas formas de carbono relacionadas en este caso con el fluorino. Entonces, ok, es un alótropo de carbono, fue descubierto en 1985, casi nada. Cada molécula lo conforma, conocida como el buquibalón. Contiene 60 átomos de carbono y se conoce como C60, ¿no? Un buquibalón puede visualizarse considerando un patrón bidimensional de 12 pentágonos regulares con 20 hexágonos regulares ordenados como la figura 2.23a. Aquí tendríamos, fíjense cómo se empaquetan y cómo forman un balón. Esas estructuras hexagonales compuestas. Estructuras hexagonales de buquibalón, la formación de fulereno a partir de 12 pentágonos regulares, de 20 hexágonos regulares, modelo de barras esféricas. Okay. Si este patrón se pliega a una estructura tridimensional, es decir, si se envuelve en el renglón en centrales en círculos y se pliega cada extremo de forma de tapas externas, entonces los polígonos se ajustan entre sí de esta manera perfecta, como un balón de fútbol o de soccer. Esta es una estructura altamente simétrica con 60 esquinas que se coloca en un átomo de carbono de cada una esquina, entonces es un modelo de molécula C60. El fluoreno fue nombrado así por el matemático arquitecto estadounidense Buckminster Fuller, quien patentó el diseño como domo geodésico. Cuando se pasa una corriente grande, alrededor de 150 amperes, a través de una barra de carbono, se crean los buquibalones. Los buquibalones se encuentran en el hollín, creado de esta manera, al igual que en el hollín en estado natural, como el residuo de carbono que da una vela que se quema. La figura 2.23b, ¿no? Es un modelo de buquibalón sencillo. Bueno, es la que ahorita vimos. Los nanotubos de carbono, un cuarto de alótropos de carbono, pueden visualizarse como hojas de grafito enrolladas en forma de tubo, hemisférica, ¿no? Una hoja sencilla de grafito, conocida como grafeno, puede enrollarse en distintas direcciones produciendo monotubos con distintas configuraciones, como se muestra en la figura tal. Los monotubos pueden estar enrollados de manera sencilla o de manera múltiple. Los monotubos de carbono amurallados de manera múltiple consisten en muchos nanotubos concéntricos. Entonces quiere decir que fíjense cómo están estos tubos arrollados dentro de él. Okay. Propiedades del fulereno. Son muy estables y difícil solubles. Son solubles en disolventes orgánicos, pero insolubles en el agua. Pueden atrapar a otros átomos en su interior. Rebotan y son plásticos. Quiere decir que se pueden utilizar como filtros. Aguantan altas temperaturas y presiones. Pueden ser conductores y superconductores. En forma sólida es un balón.
absorben mucha luz de alta intensidad. Se utilizan como agentes antimicrobianos, acondicionadores de la piel. Las propiedades antioxidantes también se atribuyen a estos integrantes. Bueno, y hasta aquí llegó la presentación que nosotros tenemos de los enlaces. Bueno, muchas gracias y entonces va a publicarse en YouTube. Vamos por acá y cerramos. Hasta luego. Denle like a los videos, denle like a los videos. O suscríbanse al canal.